Muy buenas tardes, estamos aquí tomándonos un tinto con el maestro José Nava Ortiz de México, quien es una institución en sí mismo, y le hemos invitado como ponente principal, uno de los 4 ponentes principales, en este evento de simposio de orientación educativa, auspiciado aquí por la Red 3.0 de Colombia y por la Red Rosa de los Vientos. Agradecemos muchísimo, maestro, su participación en este evento. Estamos leyendo la ponencia que usted nos envió. Cuéntanos, maestro, además tengo que decir que ha sido presidente, perdón, de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, la AMPO. Cuéntenos en términos generales, maestro, su trayectoria. Bueno, en primer lugar, estudié psicología en 2 instituciones, en la Escuela Normal Superior de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estudié un posgrado en maestría en planeación educativa y estoy ahorita a punto de presentar el examen de doctorado en educación. En cuanto al trabajo en la orientación, desde 1973 empecé a trabajar en la orientación educativa como orientador en escuelas secundarias. Reuní aproximadamente unos 40 años de servicio, bueno, 30 y 10 después de directivo. Creo yo que la orientación para mí ha sido lo primero que me ocupó, me satisfizo y por lo mismo pues he producido algunos documentos al respecto. Perfecto, maestro. Justamente por eso le invitamos a este simposio porque nos van a escuchar orientadores de diferentes generaciones, tanto los orientadores que llevamos pues más de 25 años en el ejercicio, tanto como orientadores que entraron en el 2011 y en el 2013 a un concurso que la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación realizó en el país. De modo que va a ser muy ilustrativo, va a ser muy productivo estos aportes que ustedes nos trae a través de este trabajo que han realizado durante tanto tiempo. Usted mencionaba justamente que dentro de su trabajo ha podido escribir algunas obras, muchos documentos, pero creo que hay un documento súper importante o clave para la orientación en México que usted ha escrito. ¿Usted nos podría hablar de este documento? ¿En qué consiste? ¿En qué contexto se escribió? Perfecto, sí señor. La orientación educativa en México. Es un texto que usted tuvo el honor de entregarme, el cual hemos referenciado también en el trabajo de investigación. Cuéntanos de esta obra, maestro. Maestro, el micrófono. Se le apagó el micrófono. Te decía que este documento surgió cuando era presidente de la asociación. Sí. Esto fue en 1972 a 74, más o menos. Estaba yo preocupado en esos tiempos porque muchos orientadores del país tenían una diversidad de opiniones. Creo que lo que le sucede ahorita a orientadores nuevos de nuestro país y al parecer de otros países. Manejaban, de acuerdo a reuniones que tuvimos, congresos, reuniones, distintos conceptos de la orientación, enfoques y algunas teorías. Preocupado por esa diversidad, lo cual es bueno hasta cierto punto, les propuse a los miembros de la mesa directiva que hiciéramos un seminario de orientación en donde planteáramos la posibilidad de rescatar la problemática de la orientación desde sus fundamentos. Vamos a reorientar a la orientación educativa, les propuse. En el documento base se plantean 3 propósitos, que son resignificar el proceso, revalorar las funciones y reformular los métodos y modelos.
les propuse también a los miembros de la mesa directiva que hiciéramos un seminario nacional en donde captáramos la opinión de tanto de los socios de la asociación, de la organización nuestra, como aquellos simpatizantes que quedaron inscritos en papeletas en las múltiples reuniones que llevamos a cabo. Nos llevamos como 2 años y fracción en este proceso, en este seminario, que por cierto le pusimos el nombre del fundador de la asociación, que fue el maestro Luis María Ampris Reza. En un congreso que realizamos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahí presentamos los resultados. Y los resultados fueron este libro. Se presentó ahí en su versión de documento de trabajo, el cual después se publicó por la UNAM. Pero lo que hicimos ahí fue recopilar todas las opiniones y las propuestas de conceptos, de teorías, de enfoques de la orientación educativa y con el auxilio de algunos compañeros dijeron, a ver, todo esto se puede entender como, y entonces hicimos una síntesis, como orientación educativa. Todas podrían ser las modalidades, las formas de abordar la orientación, la misma concepción que tenían los compañeros orientadores del país, dije yo, se puede resumir en un concepto que ya desde tiempo atrás en México se manejaba y que era el de orientación educativa. Muy bien, hagamos una pausa ahí, maestro, permítame. Le comento, hay cosas comunes que tenemos entre México y Colombia. Entiendo que la función no solamente la realizan psicólogos, sino también otros profesionales. Aquí la realizan psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos, terapeutas ocupacionales y del lenguaje, e inclusive algunos otros profesionales. ¿Quiénes realizan la orientación en México? Y de pronto, resolviendo esa pregunta, nos da un poco de luces para introducir el tema de por qué había tantas visiones diferentes de la orientación. Micrófono, maestro, se la apagó. ¿Quiénes participaban en la práctica de la orientación? Sí, señor, sí. En principio, los primeros pues censos que hicimos en las reuniones de la AMPO que hicimos en el país, hicimos aproximadamente unas 20 congresos y encontramos que había un perfil académico en los participantes. También un poco diverso. Había como un 30% de psicólogos, un 40% de psicólogos. Espérame tantito. Okay. De pedagogos. Y dentro de ese grupo, psicopedagogos, que son muy pocos en el país. Sí. Después había trabajadores sociales y después una diversidad de otras profesiones. ¿Por qué tenían ese concepto? En primer lugar, porque aquí en México no existían carreras o licenciaturas de orientación, excepto algunos años que algunas instituciones del nivel superior se propusieron establecerla. Esa diversidad de conceptos estaba dada por la falta de una formación original en el campo de la orientación educativa. Muy pocas instituciones en el país tenían la carrera de orientación, entre ellos la Normal Superior de México. Perfecto. Entonces usted me estaba comentando que debido a esta diversidad de formaciones con las que llegaron los orientadores en esa época de México, pues había también diversidad de opiniones. Ustedes hicieron esta investigación de 20 congresos o 20 encuentros para, digamos, unificar algunos conceptos y de eso se produjo la obra que usted nos presenta. ¿Cuáles serían las 3 grandes conclusiones que usted nos dejaría respecto a ese trabajo que hicieron?
Micrófono, maestro, se le apagó el micrófono de nuevo. En primer lugar, el país a partir de 1993-94 que se publicó este documento, empezó a hablar ya no de orientación vocacional, orientación profesional, orientación escolar, orientación educativa, se empezó a unificar en un concepto, orientación educativa. Y los que lo pronunciaban daban por sentado, daban por hecho, que las demás modalidades de la orientación a la práctica, como es la profesional, la ocupacional, la escolar, estaban incluidas, porque como también lo asentamos en el documento, todas tienen un fondo común, que es formar al hombre para una ocupación en la vida. Formar al hombre o al individuo para que ocupe una ocupación, para que ocupe una profesión o una actividad productiva. Por otro lado, la otra conclusión a la que llegamos es que dejamos de tener diversidad de opiniones, ya que el documento y otras reuniones posteriores al documento empezaron a coincidir en ciertas teorías de la orientación y en ciertas modalidades prácticas de la orientación, como fue la orientación educativa y la orientación vocacional. Casi todas las modalidades se redujeron a esas dos. Perfecto. Bien, estamos hablando de esos tres grandes conceptos que ustedes proponen. Uno, que la raíz, la base de la orientación o la categoría más amplia, orientación es el término orientación educativa. ¿Sí? Y eso, si bien lo entiendo, nos permite agrupar las otras ramas de la orientación. La orientación, podríamos decir ahora esos términos, para la vida personal, para la vida académica y laboral y para la vida en comunidad. Usted ya había encontrado esas tres categorías en su documento, referenciamos que usted ya tenía esos lineamientos claros. ¿Cómo lo planteaban en ese momento? Precisamente la cuestión que se planteó fue que teníamos necesidad los orientadores y particularmente la AMPO, que era el organismo civil que aglutinaba y a veces recibía estas opiniones de que nos pusiéramos de acuerdo en el siguiente paso, que era los enfoques prácticos de la orientación educativa. Por ejemplo, ¿qué teorías respaldan a la orientación? ¿Qué enfoques? ¿Qué se puede hacer para aterrizar en las instituciones a la práctica de la orientación educativa? Y nos fuimos a la delimitación de algunos conceptos teóricos que aparecen en este documento en el capítulo que se denomina Conceptos y Teorías. Ahí establecimos esa unidad, no muy grande, pero sí clarificadora en lo que íbamos a entender los orientadores como las teorías bases de la práctica orientadora. Por ejemplo, la teoría de la elección. ¿Cuáles son las teorías que ustedes reseñan ahí como bases de la orientación? Mira, me voy al documento, si me permites. Sí, señor. Nada más te voy a mencionar algunos grupos de teorías. Dice el encabezado modelos teóricos, luego viene modelo psicologista de Crites-Josipov. Dentro de ese modelo están las teorías factoriales, la teoría de rasgos y factores. Algunos representantes son Parsons, Mustenberg, Claparède, Bachar, Taylor, Gifford, Zucker. Bien, otro grupo es teorías psicoanalíticas. En
como subtítulo las teorías psicoanalíticas. Y están, entre otros representantes, Mado, Borda, Nachman, Siegel, Harman, Hinsberg, etcétera. Son como 10 autores en cada grupo de teorías. Está el grupo de teorías de la necesidad de Roe, el grupo de teorías evolutivas de Hinsberg, Hinzburg, Axelrad, Hermann. Está el grupo de teoría del concepto de sí mismo, muy utilizado en los años 80 y es de Super. La teoría evolutiva de Tiedemann, otras teorías medioambientales, teorías de la toma de decisiones que más adelante, en los tiempos más modernos, se utilizaron mucho. Se volvió incluso la orientación un tanto decisionista, se preocupa mucho por la toma de decisiones, lo cual no nos parece que sea lo más apropiado. Y las teorías economicistas, grupos de... Sí, perdóneme, maestro. Usted menciona una superación de modelos, son unos modelos que se han tenido que superar. Y Sí. creo que en esa época se hablaba mucho, o se habló en algún tiempo después, del psicologismo de la orientación. O sea, que Así es. entendía que la orientación solamente tenía una base psicológica, o unas teorías psicológicas de base. O que se abusaba de la psicología también, como única vía, único método para abordar lo que era todo el proceso de la orientación educativa. Más adelante, después de este documento, se da énfasis sobre el psicologismo a la educación. Es decir, el individuo que recibe orientación está solicitando una formación para la vida, formación para el trabajo, formación para la carrera, pero es una formación educativa que no se da en la calle, que no se da completa en la familia, en ocasiones no se da en las escuelas si no está un profesional especializado al cargo de esa tarea. Si le Y entiendo bien, es maestro, si le entiendo bien, hay un grupo de teorías de orden psicológico que se usan en la orientación y que de hecho no podemos desconocerlas, todo lo que tiene que ver con el autorreconocimiento, con los autoesquemas. Obviamente son teorías de origen psicológico. Pero hay también otros grupos de teorías. Usted ha identificado en su obra que así como hay una rama, digamos, psicológica de la orientación o unas bases psicológicas de la orientación, hay también unas bases sociales o sociológicas de la orientación y otras bases educativas. ¿Cuáles serían esas que ustedes han identificado? Bueno, en los años 90 se inició mucho o se incluyó mucho en la discusión de la educación en general, de la orientación educativa en particular, todos los métodos antropológicos y sociológicos de la, vamos a decir, de la ciencia en general, pero fueron poco a poco impactando en la práctica de la orientación educativa y empezaron a usar los orientadores en sus escuelas, fuera en cubículo o fuera en el salón de clases. Empezaron a utilizar diversos métodos, pues, ¿qué serían los cualitativos de la horas de la investigación etnográfica, Sí, sí. etnográfica que sería la más característica de ese movimiento del psicologismo hacia la sociedad o el grupo social. Ah, perfecto, muy bien. Le estoy entendiendo bien, maestro, que la orientación actual no puede desconocer la teoría psicológica, pero tampoco puede desconocer la teoría social, la teoría sociológica que sustenta el conocimiento de la sociedad de la cual emerge el orientante o el estudiante que orientamos en un momento específico. Ustedes mantienen el concepto, dentro de sus conclusiones, mantienen que el concepto de que la orientación tiene que ser educativa y creo que les hemos entendido que los métodos deben ser pedagógicos, que independientemente de que tenga o teniendo en cuenta que tiene bases psicológicas y bases sociológicas, pero finalmente el método fundamental de la orientación es un método educativo, ¿es así? No,
Educativo es porque se da nada más en ámbitos específicos de las instituciones educativas. Es un proceso que principalmente se da en las escuelas. El orientador trabaja para alumnos. En oficinas, en organizaciones empresariales, también lo hace, pero en menor cantidad. Por eso la delimitación que se hizo en 1993 fue que era un proceso eminentemente educativo por darse en el ámbito de las escuelas y por tener como propósito esencial la formación del individuo para el trabajo, para el mundo del, del, del desarrollo socioeconómico. Permítame, yo Ahora, aquí también, permítame, le coloco un ejemplo sí, estamos haciendo esa conversación también con colegas de otros países. Sabemos que en Costa Rica, en Argentina, en Uruguay, se trabaja la orientación en ámbito carcelario, digamos que se entiende la cárcel o las personas que están recluidas allí como una comunidad educativa. Entonces, a eso me refiero en el sentido de que ha venido, obviamente se conoce al enfoque de Julio González de Venezuela, y nos ha venido diciendo, la orientación obviamente tiene más ámbitos que el escolar. Aquí en Colombia solamente trabajamos en el ámbito escolar, entendido la escuela desde el preescolar hasta la educación media, y allí ya deja de llamarse orientación para en la universidad tratar el bienestar. Pero lo que quiero referirme en este tema es la posibilidad de que la orientación educativa sea aplicada en otros ámbitos. Usted mencionó el ámbito empresarial. ¿Qué le parece de la aplicación que se hace en el ámbito carcelario, por ejemplo? mira, te voy a decir algo que tal vez no lo sabes. En México se hace en muchos ámbitos la práctica de la orientación. Hay orientadores en las cárceles, hay orientadores en los juzgados, hay orientadores en las clínicas médicas o en los hospitales, hay orientadores en las escuelas, hay orientadores en las empresas, hay orientadores en la consulta privada. Hay práctica orientadora en todos los ámbitos de la vida productiva. Que no se haga referencia especial en este documento es porque lo que se pretendía en este documento era que todo ese mar de experiencias se pudieran identificar, porque es lo que le va a dar la identidad al orientador. Se pudieran identificar con una, de preferencia, una sola palabra. Orientación No educativa. obstante, en distintos ámbitos de la vida pública, privada, empresarial o educativa. Perfecto, Y ¿no? de hecho ahorita trabajan. Ok, no, de hecho no lo sabía, o sea, le agradezco muchísimo porque como decía al comienzo, toda su experiencia y formación es muy, muy interesante para nosotros en Colombia, porque como le decía, aquí entendemos la orientación solamente desde lo escolar y en el ámbito escolar, ¿sí? Entonces, por eso creo que este simposio nos permite hacer estos avances en estas conclusiones. Maestro, en términos generales, usted dice, hay modelos que se han superado o que hay que superar para hacer un resumen de lo que hayamos comentado. ¿Cuáles son esos enfoques o modelos que hay que superar en la orientación? Mira, yo coincido con la compañera que insistió mucho, creo que fue Elsa Tobar, o si no me equivoco, otra orientadora de la red, que Sí. decía que el modelo predominante, el cual debería de descartarse ya, era el modelo problemático. Okay. Porque en ese modelo, el orientador llega con la idea de que va a resolver el problema del otro. Y eso es una visión pues un tanto errada de lo que es la orientación. La orientación no le resuelve los problemas, da elementos, proporciona todos los elementos conceptuales y de juicio que posee el orientador, aún orientando. Tú le dices orientado, está bien, aún orientando que escucha o que recibe respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas. Pero hay otros modelos que ya no se practican. Aquí en México, también desde los 90s, más bien a principios fines de los 90s y principios de la siguiente década, empezamos a cuestionar muchos orientadores el enfoque del consejero,
del counseling. Todos esos modelos nos parecían propios de una visión más americana, norteamericana, que nacional, que en la vida nacional no eran ni muy característicos o muy utilizados, ni muy necesarios. Hay algunos otros modelos que, pues podremos decir, tal vez no estén superados, pero no se practican, no se aplican demasiado. Ok, se acaba de mencionar justamente a la colega Elsa Ortiz, a quien también vamos a invitar y tenemos en este congreso. Esperamos que ella supere algunas situaciones de salud, pero justamente a través de un trabajo que hemos venido haciendo en investigación en Relapro, hemos venido abriéndonos al campo del desarrollo humano. Usted mencionó que todo ese concepto sociológico implica que la orientación tiene que hacer algún tipo de investigación con la sociedad. Y ahí empieza a incidir el tema de la orientación y el desarrollo humano. El psicologismo, la crítica fundamental al psicologismo, consiste en que se entendía el orientante o el orientado o el orientando casi como una isla, como que vamos a ver el tema del caso, un enfoque psicológico, vamos a ver el caso, no vamos a ver el estudiante, no vamos a hacer el caso de fulanito de tal, como que independientemente de la sociedad, la comunidad en la que lo rodea, inclusive de la familia, tampoco se le aproxima de una forma Sí, clara. ¿Qué piensa usted de ese enfoque del desarrollo humano en la orientación o la relación entre la orientación y el desarrollo humano? es otro quizá de los enfoques que más se practica en el país en el siglo XX. La preocupación por el desarrollo humano visto no solamente desde Maslow, Viktor Frankl y otros autores de la psicología por un lado del ser, por otro lado de la existencia, es de las que atraen mucho a los orientadores. Quizá haga falta abundar más sobre sus significados y aplicaciones prácticas, porque en lo que hace falta, en las teorías que hacen falta en la mente de los orientadores es la distinción un tanto filosófica entre lo que sería la ontología, que es la atención al ser y su esencia, y la deontología, que es el deber ser y el deber hacer, que es casi lo que se hace en general, ¿no? Todo responde por el deber ser. El padre le dice al hijo, es por tu bien. Yo trabajo para que seas un gran hombre. Bien, esa visión creo yo que no es lo que sería el desarrollo humano. El desarrollo humano es la preocupación porque el individuo, en primer lugar, tenga un autoconocimiento. Después, se acepte como un ser social. Posteriormente, que tenga capacidades para colaborar, trabajar o convivir con grupos. Y finalmente, que tenga el sentido de lo que quiere ser en la vida. Tenga un conocimiento de lo que él es como un ser humano. Bien, permítame ahondar un poquitico en el tema de lo social, la orientación y el desarrollo social, el desarrollo humano. Eh, Seguramente usted sabe que hemos venido invitando también a otros orientadores de otros ámbitos. Por ejemplo, Max Foto nos habla del modelo Ubuntu. También junto con Elsa, con la doctora Elsa Tovar y con Mónica Valencia de Ecuador, hemos venido discutiendo el tema del Abya Yala, los modelos comunitaristas o comunalistas en términos de desarrollo humano y cómo esa aproximación podría relacionarse con la orientación. También estamos hablando un poco de, bueno, ¿dónde está el límite del orientador? ¿Hacia dónde el orientador, hasta dónde el orientador debe intervenir en un proceso específico? En los años 80, 90 en Colombia era común que existieran trabajadores sociales en orientación y dentro de sus funciones había el tema de la visita domiciliaria.
aquí decimos coloquialmente, metérsela al rancho a la gente a ver dónde vive, cómo viven, dónde duermen, cuántos duermen en una habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, la legislación cambió y ese trabajo se le asignó a las personas que están en el ámbito eh, domiciliario, en el ámbito familiar. Eh, Podríamos decir que ese no es el camino, que no es por allí donde la orientación podría desarrollar su línea del desarrollo social, sino de pronto comprender teorías generales que nos hablan, por ejemplo, el Ubuntu y los modelos Labia Yala nos habla de la minga, que está de moda hablar de la minga como un trabajo comunitario que se comparte para construir viviendas, para hacer cualquier trabajo en la comunidad en beneficio de todos, o el trueque, que es mucho más conocido en nuestras culturas Prehispánico. indias. Entonces, aquí como que ya nos salimos del tema, como que esto que tiene que ver con orientación. ¿Cuál sería su posición, maestro, respecto a hasta dónde el orientador le compete un trabajo con la comunidad? ¿O qué tipo de trabajo con la comunidad le compete al orientador? Mira, en este trabajo que te envié es la tercera parte del trabajo que debe de ser. En una siguiente parte del trabajo es precisamente la búsqueda de la identidad del orientador y de las visiones que deben de caracterizar más específicamente a la orientación educativa o la orientación como le llamas en el modelo latinoamericano. Eh, yo estoy preocupado porque las nuevas generaciones crean que la orientación es todo o que se puede hacer de todo. Y entonces yo digo, esos compañeros no saben cuál es el campo específico de la orientación educativa, cuáles son sus límites. En el documento base se delimitaron tres cosas. La función o enfoque psicológico, porque atiende aspectos y problemas psicológicos del individuo, que llega frecuentemente con distintas pues, trastornos de la personalidad. Atiende el problema pedagógico, porque en este campo se considera que es las formas y estrategias de cómo aprende el alumno y cómo tener éxito en sus estudios. Eso es lo pedagógico, no es hablar de la pedagogía en general. Y por otro lado, el enfoque o la modalidad del enfoque socioeconómico, porque si bien es cierto que no es la economía en sí lo que le preocupa al orientador, es cómo orientar al orientando hacia el mercado de trabajo que le rodea o hacia el mercado de trabajo que él desea, que él aspira. Entonces ahí la siguiente vertiente del modelo de orientación es que se delimite allí en esos tres ámbitos, campos o modalidades: pedagógico, psicológico y socioeconómico. Bueno, Esto maestro, no quiere decir... Sí. sí, vamos a hacerle la prueba del ácido, decimos aquí, a la propuesta que usted tiene, con casos que usted vio en la vida real. Llega una familia, la señora madre separada, tipo 35, 40 años, con tres hijos, la mayor una adolescente de 15 años que posiblemente está embarazada, desempleada y con esa responsabilidad a cargo sin saber si el papá responde o responde unas veces, a veces sí, a veces no, y llega a su oficina de orientación y usted de esa mirada hace una intervención o hace un plan, digamos, de orientación. Bueno, ¿qué hacemos con esta familia? Desde ese modelo, maestro, que usted plantea, usted nos quisiera bosquejar cómo sería la intervención desde ese modelo. No comprendí bien tu pregunta, pero lo que sí te puedo decir de lo que entendí. Cuando un caso, cuando un sujeto, cuando un individuo, un orientando o una familia, incluso un maestro, llega
al cubículo del orientador o lo aborda en un pasillo. El orientador lo primero que hace es escuchar cuál es el planteamiento. De él va a deducir cuál es el tipo de problema o de necesidad que el individuo le plantea. Y si maneja el modelo que se plantea aquí en el documento base, va a decir, este es un asunto de carácter pedagógico, porque me está diciendo, mi hijo está reprobando y no sé qué hacer. O este es un problema de tipo psicológico, porque me está diciendo, todo el tiempo está dormido, todo el tiempo se queja, no sabemos qué hacer con él, está muy agresivo, etc. El orientador va aplicando ya su expertise y las técnicas que domina como parte de su formación, que ese es el conjunto de estrategias que va a abordar. Si es un asunto distinto donde la familia, el alumno le dice, no sé qué estudiar, pero quiero estudiar, entonces ahí lo que está viendo el orientador es que está a punto de abordar con el sujeto el mundo de la carrera, el mundo de las ocupaciones, el mundo del trabajo, y todo eso cae en lo que se llama en el documento base la, la modalidad o el enfoque socioeconómico. Esto así a grandes rasgos. Sí, muy bien. Y le planteo un Pero poco esa pregunta un poco de manera capciosa, porque aquí sucede, y sobre todo en este tiempo de pandemia, una especie de presión social sobre el orientador, porque la familia viene diciendo, mire, no tenemos alimento, no tenemos conexión a internet, no tenemos wifi, no tenemos datos, no tenemos computador. A ver, ¿usted qué hace? Entonces eso para retomar lo que usted ha mencionado, de que definitivamente el enfoque problemático en la orientación no puede ser un enfoque actual en orientación. Recuerdo cuando yo inicié que había orientadores que inclusive tenían almacén de ropa usada en su oficina para entregarle a las personas. Hacían colectas, pertenecían a asociaciones de damas voluntarias que entregaban dinero y ese tipo de funciones. Simplemente para mencionar que ese es uno de los enfoques por superar que usted menciona, porque bueno, eso desde el punto de vista personal y humano es perfectamente válido. Pero si hablamos de teorías, de modelos, de enfoques que respalden una intervención sociocomunitaria, por llamarla de esa manera, coherentemente con lo que usted ha planteado, pues no sería esa forma. Estamos explorando en Relapro justamente unas formas comunitarias válidas, que podría ser, bueno, ¿por qué no pensar en el enfoque del trueque? Y conozco instituciones que se especializan en eso, en el trueque, como un elemento comunitario. Cambiemos el libro del año pasado por uno más reciente. Intercambiemos, no sé, bienes y servicios, cosas que el orientador podría hacer sin tocar puerta a puerta, sin salir de la institución educativa, convocando a los padres de familia y haciendo una intervención que sin caer en el asistencialismo, podrían, no sé, dar una visión diferente a la comunidad. ¿Qué opina usted de esa posible forma de intervenir en orientación? precisamente esa es una de las problemáticas que se abordaron cuando se llevó a cabo el seminario eh, para delimitar este documento. La diversidad y a veces dispersión de funciones que le asignaban las autoridades, sobre todo las autoridades de los planteles, a los orientadores. Les asignaban tareas múltiples porque ellos creían en su visión que el orientador podía entrarle a todo. Y el orientador que no estaba debidamente entrenado, actualizado, incluso con una, pues, no una carrera de licenciatura, pero sí una actualización a través de cursos o una especialidad. Incluso había maestrías, no licenciaturas en orientación. Él ya sabe que una tarea específica como las que planteas tú, de, por ejemplo, pues a visitar a las familias en sus casas, repartirles ropa, llevar alimentos o distribuir alimentos en la cooperativa escolar o en alguna otra
en alguna otra dependencia de la propia escuela, eso no es tarea específica del orientador. El orientador, para pronto, le va a decir, el orientador actual, le va a decir a las autoridades, mire, con todo respeto, esa es tarea de la trabajadora social. Porque aquí en México ya se delimitó que esas son tareas específicas de la trabajadora social. El orientador, pues son lo que su nombre lo dice, orientar para resolver asuntos o para apoyar a la familia o al alumno o al maestro o a los tres asuntos de aprovechamiento. Entra en el terreno de lo pedagógico. Y así como te expliqué, y así. Estamos en desacuerdo que al orientador de esos tiempos se le asignen tareas que en los términos de la identidad de del orientador no corresponden. En el documento base se trabajó mucho lo que eran las funciones, deja a ver cómo dice. Funciones del orientador educativo. Ahí se le ayudó a los lectores para que dijeran, ok, hay muchas tareas en una escuela o en la vida, en la familia, pero estas son las que le corresponden más específicamente al orientador. Déjame regresar a un asunto que hace rato planteaste y que no te pude contestar como hubiera querido. El asunto de la atención de los orientadores hacia las comunidades, incluso comunidades alejadas que están por allá perdidas en la selva, por allá en el caso de ustedes, o perdidas en la sierra o en el desierto o en la semiselva de acá de México y que pues tienen también necesidades de atención. Aquí, así como en Ecuador, el Yala, o en Sudáfrica, el Ubuntu, aquí también se practica en ocasiones y se practicó con mucha intensidad durante la colonia. Lo que después se publicó y que había recogido Fray Bernardino de Sahagún y que más adelante organizó un documento precioso, el maestro Miguel León Portilla, que se llama Huehuetlatole. Ahí se escriben distintas orientaciones de los padres a los hijos, de los abuelos a los hijos o a los nietos, y que los orientadores están conscientes de que también cumplen una misión de atención a las comunidades, aquí podremos decir primitivas, rurales, indígenas, etc. Ahora también migrantes que tienen necesidades a veces muy especiales para poder sobrevivir. También en México se preocupa el orientador educativo por esa atención a las comunidades originarias. Sin embargo, no es su tarea esencial. Maestro, demos un salto al final de su documento cuando usted analiza la propuesta del modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida de RELAPRO, en el que proponemos a partir de las dimensiones existenciales ser, compuesto por el tener, el hacer y el estar, esas grandes ramas articulando de la siguiente manera. Les recordamos a quienes no conocen el modelo. La orientación, retomamos el concepto que ustedes han propuesto de orientación para la vida. La orientación tiene que ser para la vida y para la vida práctica, para la vida real, y para la vida a corto plazo, o sea, no es para el futuro a largo plazo, por lo menos por ahora orientación para la vida en 3 dimensiones. La orientación para la vida intrapersonal, que retoma todo el concepto de lo psicológico, sin caer en el psicologismo ni en el psicometrismo o en la psicometría extrema. La orientación para la vida académica y laboral, en donde articulamos la orientación vocacional profesional, pero también la orientación para el mejoramiento académico continuo a través de las habilidades comunicativas. Y la tercera rama, que es la orientación para la vida en comunidad. Eso en algún momento usted lo llamó el cubo de la vida. ¿Podría usted, por favor, explicarnos un poquitico
esa relación entre lo que ustedes ya habían propuesto en los 70 y este modelo de la orientación transicional? Mira, vamos a hablar de qué vinculación, qué relación existe entre el modelo de la orientación educativa que propuso la AMPO en 1993-94. No es tan lejano, no es de los 70, es de los 90. Y el modelo que se ha estado trabajando, que hemos participado en alguna forma contigo y con nuestros compañeros, en la delimitación de un modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Esto tiene una íntima relación con el modelo de la AMPO. Nomás que tú lo desglosas en varios niveles, campos de aplicación, incluso enfoques de carácter teórico-metodológico, que ya en lo personal a mí me deja pensando si esta visión escrita en distintos momentos a través de la orientación y a través de la red latinoamericana, que por cierto te felicito, eres muy productivo tú y el grupo de investigadores de la orientación, están produciendo constantemente documentos sobre o alrededor del modelo latinoamericano. Entre ellos, los webinars que se han venido desarrollando con tu coordinación atinada. Pero también me deja preocupado un detalle. El orientador que apenas esté en proceso de formación o de incorporación a la práctica de la orientación, o aquel que no tuvo una formación pero lo metieron en el mundo de la orientación, como ha sucedido en México, que meten a abogados, que meten a trabajadoras sociales, que meten a químicos, a sacerdotes, incluso en los perfiles que hicimos tiempo atrás, encontrábamos de ese tipo de orígenes académicos. Esos orientadores nobles de nuestros países latinoamericanos se encuentran con un mundo complejo, cuando hablan o leen el modelo latinoamericano. Yo creo que aquí debemos de hacer un esfuerzo por saber qué es lo esencial, sin caer en el reduccionismo, que hay que evitar, pero tampoco en el expansionismo, ¿no? Que sería lo contrario. Hay que mantener siempre un rumbo en donde el orientador neófito o experto sepa qué es lo que va a hacer frente a los demás, frente a sí mismo, frente a los demás. Que sepa qué es la orientación, cómo son los abordajes de la orientación según el asunto que se le plantee, qué técnicas, qué metodologías se apoyan o en las cuales se puede apoyar para llevar a cabo su trabajo, y por otro lado, hacia dónde va a aterrizar su apoyo o su acompañamiento a los individuos. Creo yo que se puede correr el riesgo de darle muchos elementos al concepto que a lo mejor son parte de elementos más como el árbol, que tiene un tronco y muchas ramas, que son más de carácter fundamental. Yo le llamo conceptos fundamentales de la orientación educativa, y es lo que tú vas a ver en este escrito que te mandé, que es la tercera parte de lo que va a contener todo. Ahí es donde yo me preocupo, que no vayamos a caer en un afán de explicación innecesaria o exagerada de lo que queremos que diga la orientación educativa. ¿Qué debe decir el campo? Es lo que yo así me preocupé y delimité en México en los años 90 y abarqué 80s y 90s. Ese mundo disperso y diverso que había, lo sinteticé en el concepto de orientación educativa y en sus tres vertientes.
pedagógica, psicológica y socioeconómica. Yo hice un esfuerzo, me llevó todo un año de analizar las opiniones de los compañeros que participaron en el seminario, para poder decir qué quieren decir y qué se puede sintetizar en esto sin que, por un lado, reduzca su visión, ni por otro lado, pues siga la corriente sin tener un eje guía o un eje orientador. Aquí es nuevamente mi invitación, amiga. Vamos a cuidar qué es lo que se debe de decir cuando hablemos del modelo latinoamericano. Creo yo que en primer lugar, es un modelo de orientación. No es de psicología, no es de pedagogía, no es de economista o de economía, ni de sociología, ni mucho menos de filosofía. Es un modelo de orientación. ¿Qué es orientación? ¿Para qué? Pues, por un lado, para la vida así en general, pero en particular para que el sujeto, que a veces es un joven de 15, 16, 17, 18 años, necesita saber qué voy a hacer ante esas dificultades para resolver mi problema de reprobación en matemáticas. Estoy a punto de darte de baja o causar deserción porque ya no aguanto, no entiendo qué es lo que explica el de química o el de matemáticas o el de historia, no entiendo. ¿Qué voy a hacer cuando yo tenga otro caso que te diga? ¿Qué voy a hacer? Porque quiero estudiar, pero el mundo ahorita está muy complicado. Ahorita hay muchos riesgos. Ahorita estamos incluso viviendo una pandemia que no me deja ni siquiera visualizar qué es lo que puedo estudiar en un futuro próximo. Por otro lado, ¿quién me va a auxiliar? Yo estoy en estos momentos, por las condiciones de mi familia, por mis condiciones personales, yo estoy deprimido, yo estoy confuso, yo estoy preocupado y lloro frecuentemente porque estoy desubicado, desorientado. Esos casos son concretitos que el orientador debe saber qué hacer. Por eso ahí es donde debemos replantearnos. ¿Qué debe decir el modelo latinoamericano a sus lectores y particularmente esos lectores que son orientadores, unos en formación y otros ya con práctica? ¿Cómo lo van a aterrizar en su intervención ante los demás? ¿Cómo? Si tú le dices, es psicológico, pedagógico, es filosófico, sociológico, sí, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo esas partes, cómo las integro? Aquí es mi preocupación. Perfecto, maestro. Para ir cerrando, le comento, y también para los que no lo saben, pues en este modelo estamos en construcción todavía. Ya en la fase final de cierre, estamos consultando tanto a orientadores activos como a estudiantes de orientación, principalmente, y le enviamos un saludo a estudiantes que usted conoció en Dominicana. Waldo Cruz coordina la federación, no asociación, sino la federación de 20 y pico de asociaciones de estudiantes de psicopedagogía y orientación. Ellos han estado muy activos en este trabajo de lo virtual y han estado siguiendo estos webinars y todas estas publicaciones que hemos venido haciendo, y estamos teniendo en cuenta estas apreciaciones. Y muchísimo y muy valiosa su apreciación, y estaremos justamente tratando de hacer los ajustes ya finales para que a finales de noviembre o principios de diciembre en la revista Orientación, la revista de orientación, la revista latinoamericana de orientación y desarrollo humano, los tengamos en cuenta. Maestro, le agradecemos muchísimo su participación, toda su experiencia, toda su formación para nosotros, pues es muy valiosa, y estamos en contacto. También un saludo especial a la maestra Berta, con ella queremos hablar de inteligencias múltiples en otro webinar. Maestro, muchísimas gracias. Correcto, te agradezco tu invitación y un saludo a todos los compañeros, incluyendo a los jóvenes de allá de República Dominicana y que seguramente hay en los demás países estudiando para orientadores y preocupados por esta tarea que a nosotros nos ocupa. Sí, señor. Muchísimas gracias. En Costa Rica, saludos desde la red a los amigos de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, de Venezuela, desde el sur, desde Argentina, Uruguay, Chile,
países hermanos que compartimos esta realidad social y que compartimos este privilegio de ser orientadores. Muchísimas gracias, maestro, y estamos entonces en contacto para tenerle una transmisión en vivo en este simposio de orientación educativa. Muchísimas gracias. De acuerdo. Gracias. Les habla Amílcar Brunal de la revista Orientación de RELAPRO, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. Muchísimas gracias.